Buenas tardes a todos y agradezco a Rómulo sus palabras y sobre todo pues el haberme acogido en este centro. Voy a intentar en este cuarto de hora presentar esto que he titulado así, La verdad de las visiones y locuciones en el marco de la historia de la salvación. Y lo voy a comenzar con un texto de Fernando Urbina, que es el que da el sentido a lo que quiero presentar, aunque en tan breve tiempo no sé si me voy a dar a entender del todo. Hace años, Fernando Urbina, que era un gran conocedor de San Juan de la Cruz, que trató de traducir su mensaje a un lenguaje más filosófico, más actual, pues escribió esto, ¿no? Su exégesis se mueve en la estructura alegórica heredada de la Edad Media, que eso ya lo habéis comentado aquí con bastante amplitud. Pero él dice esto, pero su sentido de la fe le hace descubrir a través de las mediaciones simbólicas y alegóricas estructuras esenciales de la historia de la salvación sobre la que va a edificar sus principios teológicos. Sobre todo me fijo en esto, ¿no? Es ese sentido de la fe el que le hace entrar en eso que conocemos como historia de la salvación. Por tanto, aunque nuestro autor no desarrolló esa intuición, lo que intento yo ahora es daros un poco luz sobre ello, ¿no? Me salto mucho de lo que podría haber dicho y vamos directo a eso, ¿no? Vamos a ahondar en esos principios de la revelación cristiana, que es algo que el Concilio Vaticano II ya ha puesto muy de relieve cuando ha hablado efectivamente de que Dios se revela llamándonos a la unión con Él, pero ¿dónde? En la historia y en esa historia leída desde su palabra. Esta es la clave. O sea, la unión con Dios no se da en una intimidad, se da en una vida humana, que es historia. Por eso es curioso, y es lo que quisiera traducir, no leo todo porque si no entonces os cansaba, pero es así. San Juan de la Cruz no es autobiográfico, pero las obras las ha escrito en el contexto de su vida y desde su vida. Es la vida de San Juan de la Cruz la que está latiendo ahí, en esas doctrinas que parece que son pues algo muy metafísico o muy subido en cuanto a doctrina. Es su propia vida. Y por eso, en esa propia vida de San Juan de la Cruz, en algunos momentos, él pone de relieve claramente qué es lo que significaría para él la vida divina. Y además que lo hace de un modo tan plástico que a veces uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es eso? Cuando comienza a comentar la canción En una noche oscura, dentro de esa obra que es la subida a noche, porque la subida a noche, como la leamos separada, tenemos el riesgo de confundir el contenido. La subida es como un apéndice de la noche porque lo escribió después. Está adelante, la leemos aparte. Pero en el fondo está revelando esto, cómo llegamos a alcanzar esa unión con Dios, que en la noche traduce, cuando comenta En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, dice, leída esta canción a propósito de la purgación contemplativa, o desnudez o pobreza de espíritu, dejado los bajos modos de sentir de Dios, saliendo del trato y operación humana a operación de trato con Dios, dice, y esta es la clave en la que os pongo ahora porque es por ahí como vamos a entender eso de las revelaciones y las locuciones. El entendimiento sale de sí, volviéndose de humano y natural en divino. La unión a la que lleva esta purgación hace que el entendimiento ya no entienda por su vigor y luz natural, sino por la divina sabiduría con que se unió. Todos diremos, bueno, ¿y esto qué es? Sí, parece que está hablando en teoría. Pues no, está hablando en su propia experiencia. Cuando él escribe esto ya lo ha pasado y está queriéndonos decir qué es. Por eso, cuando desarrolla el libro de la subida, lo que hace es prepararnos para llegar a esto. Es lo que él tiene en mente cuando está escribiendo su vida, después de haber escrito Noche y haber dicho esto. Tengo que decir a la gente cómo llegamos a esto. Bueno, entonces, ahí es por lo que ya me adelanto y sigo comentando lo que tengo escrito, que si luego sale publicado, pues ya lo podéis ver, ¿no? ¿Qué ocurre? Ha ido creciendo en el descubrimiento de Dios y entonces va dándose cuenta que Dios se hace presente en el entendimiento del hombre. No imaginemos.
creamos que Dios está presente en mi entender. Por tanto, en la elaboración de esta obra, San Juan de la Cruz se ha servido de su ciencia y experiencia, uniéndolas de modo sistemático al tiempo que tenía muy presente el texto de la Sagrada Escritura que le servía de fundamento. Hemos de tener presente este doble elemento, la Escritura. La Escritura es todo eso que habéis estado dando vueltas ahora, que cómo la interpretaba, qué imágenes, qué alegorías, qué si metáforas. Eso es imaginario, está dentro de la imaginación. Si Isaías ve la gloria de Dios, la forma de expresarlo es con una imagen de la imaginación, no algo extraño. Bueno, pues todo eso es lo que San Juan de la Cruz tiene como muy presente, lo que está ahí escrito en la Escritura. Y por eso entiende que al entendimiento han llegado por vía sobrenatural, no vía extraña, es que Dios se ha hecho presente, es lo que quiere decir sobrenatural. Sobrenatural no quiere decir que hay otro sobre el hombre, no, es en la vida del hombre. Cuando entra Dios, eso es sobrenatural. Bueno, pues para descubrir con San Juan de la Cruz que el modo de no engañarse es encaminarse por ellas a la unión con Dios. ¿De qué modo? Desde esa proyección en la historia, lugar donde viene a consumar el plan de Dios sobre el hombre y se hace presente la sabiduría divina que ha de ilustrar el entendimiento del hombre. Entonces, no es que Dios nos saque de este mundo para darnos otro mundo en el que entender las verdades, sino que las verdades se entienden en este mundo según el proyecto de salvación de Dios. Bueno, por eso los capítulos 16 al 22 del libro segundo de la subida del Monte Carmelo son este testimonio claro en San Juan de la Cruz, que es fruto de su experiencia y de su ciencia. Bueno, por eso hay en esos libros de la Sagrada Escritura encuentra testimonios de una experiencia vivida que la ha vivido él, porque él lo que va a dar a entender es lo que ha vivido, aunque no lo diga de modo autobiográfico. Por eso es muy fácil que esa terminología del santo a veces nos separe de la realidad concreta de la vida, porque las imágenes sobrenaturales no tienen nada que ver con un dualismo que separa en el hombre dos campos, el de su propia naturaleza y el de la que se descubre al dar paso a Dios en la realidad humana. Dios se adentra en la vida del hombre por el camino de la fe. Es la fe de Cristo. Quizá aquí tendría que haber entendido mucho porque si leemos la famosa canción "Oh cristalina fuente", que es la fe, esa fe es de Cristo, y de Cristo no quiere decir en Cristo, sino la fe de Cristo, donde la naturaleza humana se abre plenamente a Dios, que eso es la fe, es en Cristo. Por tanto, en ese vivir la fe de Cristo, de la que hablaron los profetas, se abre el camino de la humanidad para unirse con Dios. Es la encarnación, en su más hondo sentido de historia humana, el misterio que descubre la verdad de lo que es el hombre. Por eso no dudará en acudir al testimonio de San Pedro, que en la segunda carta antepone como más cierto para la unión atender al testimonio de los profetas con sus imágenes, sus alegorías, que a su propia visión del Tabor, que pudiera ser imaginaria intimista. El camino de la fe por el que estas verdades nos alcanzan lo descubre San Juan de la Cruz a través de la revelación que se hace posible en ese testimonio de la Escritura, donde se dan todas esas aprehensiones imaginarias por las que Dios se acerca al hombre. No son imágenes procedentes de los sentidos exteriores, se representan en la imaginación por la presencia de Dios en la vida que las hace posibles. Vuelvo a insistir, Dios se vale de nuestra imaginación, pero esas imágenes son provocadas por Dios. La luz, la experiencia, lo que más o menos podemos descubrir en tantas imágenes como aparecen en la Escritura. Bien sean visiones, bien sean audiciones, es el modo con que Dios se acerca a su pueblo por medio de sus caudillos, jueces, profetas. Así fue lo que vio Isaías o lo que Daniel, que tiene multitud de visiones. Todo eso lo encontréis en 2 Subida 16:3, ¿no? Es el modo por el que Dios se acerca al hombre para instruirlo, llevándole por este camino a la unión con la divina sabiduría. Un camino de encarnación, pues es en la imaginación facultad de todo hombre por donde Dios se hace presente. O sea, que Dios no se hace presente en unas formas raras y extrañas que algunas personas dicen tener, sino que Dios se hace presente en la imaginación común, la que está, diríamos, abierta a ese camino de fe.
El camino de fe a través de estas visiones está sujeto al engaño si en estas noticias sobrenaturales el hombre no toma el camino del vaciamiento en lo que pueden tener de posesión desordenada. Ahora me explico. El demonio, por supuesto, tiene también acceso al hombre por este camino y por eso también hay que estar advertidos. ¿Por qué Dios usa la imaginación? Porque está siempre en ese modo de actuar al modo del alma, y es para encaminarla al momento último de la unión, no para quedarse en el camino. Por eso la purificación y el vacío, no la destrucción y la aniquilación de esas formas. El contenido de estos capítulos de su vida, del 16 al 22, el 22 nos han hablado ahora de él, nos lleva a hacer algunas consideraciones. ¿Cuáles son estas? Si algo está sobre lo que naturalmente el hombre puede alcanzar, es la realidad de Dios en sí misma. Unirse con Él requiere que sea Él quien dé el paso, es decir, en un proceso que solo sobrenaturalmente se alcanza. Vuelvo a decir, sobrenaturalmente quiere decir porque Dios entra, no porque haya alguna realidad dualista por encima. Por tanto, no por aniquilación de lo natural, sino por acogida de lo que se nos da por parte de Dios, aunque sea dentro de los moldes de la propia condición humana, de nuestro propio ser. Tal es lo que sucede cuando se habla de las noticias sobrenaturales que puede recibir el entendimiento, estas que decimos que aparecen ahí en los capítulos 16 y siguientes. Sin descartar su bondad y su veracidad, cuando vienen de Dios, San Juan de la Cruz entiende que dan su fruto en cuanto medio para la unión con Dios, cuando son acogidas como gracia y en total desprendimiento. De lo contrario, el hombre puede confundirse a la hora de recibir su fruto. Bueno, aquí nos podríamos entretener 1000 veces. Cuántas visiones, apariciones, etcétera, en el fondo pierden todo su valor. Por eso, porque están entendidas de esa forma apropiada,